Veamos ahora cómo SQL funciona también para definir y modificar nuestras bases de datos y las tablas particularmente de ellas. Entonces vamos a ver los siguientes comandos, tanto create, los tipos de datos que se puede trabajar sobre PostgreSQL en particular, el comando insert, update y delete. Entonces lo que tenemos que entender es que SQL funciona también como un Data Definition Language y como un Data Manipulation Language. En ese sentido nos permite definir una base de datos, crear la base de datos y sus tablas, y así como también manipular los datos, lo que implica insertar, actualizar y eliminar tuplas de las distintas bases. Es decir, no solo SQL funciona como para las consultas, sino que también nos provee una estructura para la creación y manipulación de los datos de la base. El comando create nos permite hacer la creación de tabla a través del create table. A este comando debemos agregarle un nombre de la tabla y además indicar el detalle para cada una de las columnas. La sintaxis por defecto create table es la que podemos ver ahí, ¿cierto? Create table, el nombre de la tabla, y después entre paréntesis ponemos las distintas columnas. Todos los comandos de SQL siempre terminan con punto y coma, por eso lo podemos ver ahí. Y cada una de estas columnas las vamos separando por coma. Para cada columna tenemos que poner el nombre de la columna, el tipo de dato y restricciones, y esas son opcionales, ¿cierto? Ciertas restricciones que podemos comer. Veamos entonces en detalle cómo podría definirse una columna. Ahí vemos el detalle, ¿cierto? Tenemos para cada columna el nombre, el tipo, y esas son distintas alternativas que tenemos, ¿cierto? Ahí faltan algunas, pero estas son las principales. Podemos decir que es not null, que quiere decir not null, que para todas las tuplas de esta tabla deben darle un valor a esa columna que esté dentro del dominio del tipo de datos. Es decir, no pueden tener un valor nulo en esa columna. Debemos poner un valor por defecto si quisiéramos. ¿Ya? Podemos decir que es primary key, ¿cierto? Si es parte de la clave primaria. Podemos incluso definir una expresión, ¿ya? Que tenga que cumplir el valor de la columna para ser válido. Y también poner una referencia. ¿Ya? ¿Qué significa una referencia? Cuando tenemos claves foráneas. O sea, hacer una referencia hacia otra columna de otra tabla, y se anota como aparece ahí, ¿cierto? Como reference, el nombre de la tabla, y entre paréntesis el nombre de la columna a la cual hace referencia, que sería la clave primaria de la otra tabla, ¿ya? Y después una serie de parámetros opcionales. Entonces veamos un modelo sencillo que tenemos empleado, cliente, proyecto. El empleado tiene un root, nombre, apellido, sueldo, donde el root va a ser, ¿cierto?, la clave primaria, el cliente también va a tener el root como clave primaria, y el proyecto va a tener un código de clave primaria, cliente, que va a ser una clave foránea de la relación cliente, y director, que va a ser una clave foránea de la relación empleado. Entonces, para crear empleado, tendremos que hacer create table empleado y definir las 4 columnas que tiene. En root vamos a definir el tipo varchar. Varchar define un tipo que es una lista de caracteres, y el valor que le pasamos ahí, el número que le pasamos, es la cantidad de caracteres máximo que puede tener, en este caso 10. Y además definimos que root va a ser la clave primaria. Para nombre vamos a decir que no puede ser nulo, en apellido también vamos a decir que no puede ser nulo, y en sueldo vamos a decir que es un entero y que su valor por defecto va a ser 100. Eso quiere decir que cuando yo inserto una tupla y no ponga un valor para sueldo, el valor por defecto para esa tupla va a ser 100. En el caso de cliente hacemos un poco lo mismo, y en el caso de proyecto definimos que el código va a ser la clave primaria de tipo entero, nombre no va a ser nulo, y para el caso de cliente, además de definirlo como tal la columna, decimos que va a referenciar a la tabla cliente y a la columna root de la tabla cliente en particular. Y en el caso de director, que va a referenciar a la columna root de la tabla empleado, dado que esa es la clave primaria de esa tabla. Entonces esa sería la forma que tendríamos de crear ese modelo. Las referencias producen dependencia, es decir, cuando una tabla refiere a otra, a una tupla en otra, estamos generando dependencia. Cada una de las tuplas de una de esas tablas va a tener una dependencia con las tuplas de la otra a la cual refiere. Y entonces lo que hay que hacer es resolver esa dependencia. La pregunta es, ¿qué hacemos si se elimina una tupla a la cual hacemos referencia? Eso lo solucionamos al definir la referencia. Podemos decir cuál es la acción que queremos ante ese hecho. Y eso eran los parámetros onDelete o onUpdate que podemos agregar a reference. Y ahí podemos definir la acción. ¿Cuáles son las acciones posibles? ¿Ya? Son esas 5 que vemos ahí. ¿Ya? Por ejemplo, cascade, que es lo que dice que si la otra tupla, una tupla T1, ya referencia a una tupla T2 y T2 se elimina, entonces T1 también debe eliminarse. Es decir,
la acción se va a traducir en una cascada. Y si la otra se actualiza, esto también se va a actualizar según esos valores. Set null implica que si T2 se elimina y T1 referencia a T2, entonces T1 en su referencia pasa en un valor null, ¿ya? O set default va a decir que en su referencia pasa en un valor default. Entonces es importante que dentro de la construcción nosotros definamos cuáles son las acciones que queremos ante este tipo de situaciones. Las tablas, una vez que se construyen, pueden ser modificadas a través del comando alter table, ¿ya? Que permite modificar tanto la tabla misma, cambiar el nombre, como sus columnas, ¿ya? Además existen otros comandos que permiten modificar tablas, como drop table, que básicamente más que modificarlas es eliminarlas, o truncate table, que lo que hace es vaciar la tabla, es decir, eliminar todas las tuplas pero manteniendo la tabla en sí. Los tipos de datos son fundamentales, ¿ya? Y esos dependen bastante del sistema de manejador de base de datos que hayamos elegido. En el caso de Postgres, lo que nos provee 73 tipos de datos distintos. Obviamente, en general, uno se maneja con un subconjunto de esos datos, ¿ya? Si queremos ver el detalle, podemos ir acá a la documentación de Postgres, ¿ya? Y ahí podemos ver los distintos datos. Por ejemplo, están los datos numéricos, ¿ya? Y podemos ver en la tabla, ¿ya? ¿Cuáles son? Donde los principales van a ser integer, ¿ya? Que es un valor de 4 bytes, ya nos dice el rango que podemos mover, y real en caso de que queramos manejar un número decimal, ¿cierto? Pero tenemos distinto. La elección del tipo de datos va a depender del tamaño, que es importante saberlo, ¿ya? Y de lo que queramos guardar, ¿ya? El tamaño es importante porque tenemos que pensar siempre que las bases de datos muchas veces son permanentes y pueden guardar muchísima información. Por lo tanto, la elección del tamaño no es un dato menor. Además, los datos numéricos, por ejemplo, en Postgres existe un dato monetario particular, ¿ya? Están los tipos caracteres, que son importantes, como por ejemplo el varchar que veíamos antes, que tiene un tamaño variable en función del n que yo le pase, ¿ya? Y además existe, tanto como varchar, también como vartext, que es cuando yo quiero guardar ya textos muy largos, donde no puedo predecir previamente el tamaño, ¿ya? Entonces ahí puedo ponerlo como tipo text para que se guarde el dato sin importar el tamaño que tenga, ¿ya? Tenemos tipo binario, ¿ya? Los tipos fechas, súper importante, donde está timestamp, date y time. Si quiero guardar la fecha y la hora, ocupo timestamp. Ahí hay que preocuparse si lo quiero o no con zona horaria. Date es solo para guardar días con fechas, ¿ya? Y time solo para cuando quiero guardar horas. Y finalmente otro de los datos importantes es el booleano, ¿ya? Que básicamente me permite guardar o true o false. Ahí podemos ver incluso cuáles son los valores válidos dentro de Postgres para referirse a eso. Si escribo true con mayúscula, false con mayúscula, o en true o false entre comillas, me estoy refiriendo a un dato booleano, ¿ya? Entonces esos son como los principales tipos de datos. Ustedes pueden después navegar y ver todo lo otro. Ahí tenemos entonces definida nuestra base de datos, creadas nuestras tablas. Veamos ahora cómo podemos manipular ya los datos, es decir, incorporar tuplas, modificarlas y eliminarlas. Y ahí entonces el comando insert es el primero que aparece, que nos permite insertar o agregar nuevas tuplas a una tabla. Y la sintaxis es básicamente, nos define insert into, define la tabla, define las columnas. Hecho importante porque recordemos que dentro de las definiciones de un modelo relacional está que no existe un orden de las columnas, o que no puedo yo apostar a ese orden. Por lo tanto, acá lo que uno normalmente debe hacer es decir, este es el orden en que yo voy a entregar los valores. Entonces pongo columna 1, columna 2, columna X, ¿cierto? Poniendo cada una de las columnas para decirle en qué orden vienen los valores. Y después la lista de valores a través de values. Yo, por ejemplo, si tenemos la misma tabla ampliada que hemos creado antes, y yo quisiera insertar valores, o insertar un solo valor de esa forma, diciendo root, nombre, apellidos, y después dándoles valores a eso, o podría insertar varios valores en la misma instrucción, ¿ya? Separando por coma estos conjuntos. Se fijan ahí, ocupamos orden de las columnas diferentes. Lo importante es que los valores sí correspondan con el orden de las columnas que yo estoy definiendo. Igual como insert, puedo hacer update, ¿ya? El comando update lo que hace es ya actualizar tuplas que ya existen, ¿ya? Y seleccionándolas en base a una condición. Entonces yo digo update, la tabla, set, y le digo cuáles son los cambios que quiero hacer, es decir, a esta columna ponle este valor, y eso puedo hacer para varias columnas, y opcionalmente le puedo poner un comando where. Si no le pongo el where, estoy diciendo actualizar esa columna para todos los elementos de la tabla. Con la condición, ¿cierto? Puedo decirle que solo la actualice para un cierto subconjunto de tuplas. Es decir, va a actualizar entonces todas las tuplas que cumplan con esa condición.
Si nos vamos a empleado, por ejemplo, yo puedo decir, si quiero poner que el sueldo del empleado con root 00 es 80, lo hago así. Y si quisiera, por ejemplo, decir que el sueldo de todos los empleados que se llamen Juan debe duplicarse, puedo hacerlo de esa forma. Finalmente tenemos el comando delete, que nos permite eliminar tuplas que cumplan con una condición. Funciona muy similar en ese sentido al update. ¿Ya? La diferencia aquí, lo que estamos haciendo es eliminar directamente las tuplas. Entonces, delete from la tabla where cumpla la condición. Entonces, si quiero eliminar al empleado con root 00, digo delete from empleado where root igual 00. También podría eliminar a todos los empleados que se llaman Juan. Siempre importante entonces que estas acciones son sobre todas aquellas tuplas que cumplan la condición, no solo sobre la primera que lo haga.